La Voz de Acción Nacional ha sido durante más de 80 años la voz de México. Desde 1939 fuimos la voz de una parte de México que no estaba de acuerdo con lo que pasaba. Desde 1939 fuimos la voz del humanismo político con don Manuel Gómez Morín y don Efraín González Luna. Porque en el corazón de todos los mexicanos está viva y ardiente la esperanza. Por eso nos reunimos hoy, por eso seguiremos unidos, formando esa ola inmensa, incontenible, de la voluntad del pueblo, contra la cual no puede haber ninguna fuerza. Claro que fue Acción Nacional la que formuló y proclamó la verdad del hombre, la verdad política de México, la verdad de la reforma social. Fuimos la voz del solidarismo y de la inteligencia política, la voz del PAN social y de nuestra capacidad de dialogar con Efraín González Morfín y con Adolfo Crisli Vivarrola. El bien común, elemento esencial en la filosofía política de mi partido, es conjunto de condiciones políticas, económicas, sociales para el desarrollo de la persona y de las comunidades. Un elemento esencial del bien común debe ser el respeto a la libertad de las conciencias. Acción Nacional actúa como un partido con principios y programas independientes de personas determinadas. Quienes creyeron ver o hacer de Acción Nacional una trinchera de intereses de grupo, hace tiempo que se fueron y no concebimos. Fuimos la voz brillante en la tribuna parlamentaria y en el desarrollo de la doctrina y las propuestas. La voz de Miguel Estrada Iturbide y Rafael Preciado Hernández. Por encima del partido está la dignidad parlamentaria y por encima de la dignidad parlamentaria el futuro de México. Que no se puede utilizar ni a la patria ni a sus símbolos para objetivos que no tienen el valor que tienen la patria y sus símbolos. Fuimos las voces sensibles que recorrieron una y otra vez el país. La voz que cambió la vida de millones de mujeres con Blanca Magrassi y Elenita Álvarez de Vicencio a la cabeza. La sociedad civil tiene una enorme fuerza, si está bien organizada y si cree, ¿verdad?, que es su responsabilidad aquí para llevar estos valores al gobierno, para que lo que predicamos se viva. Esta política como servicio fue lo que le dio la vida al partido. El que no hubiera financiamiento público, el que no hubiera puestos por qué pelear, todo eso hacía una política única, una política que sorprendía al mundo. Como un partido que no gana nada, en vez de desaparecer, como ahora sucede, se fortalece, cada vez son más sus miembros y cada vez, sobre todo, despierta más el sentido de responsabilidad cívica y política. Entonces, fuimos la voz de un espíritu inquebrantable, la voz de un auténtico caballero de la política que nos demostró que se puede dialogar sin perder identidad y que la política es una vocación para toda la vida. Fuimos la voz de don Luis H. Álvarez. El régimen agoniza. Se disuelve en medio de golpes bajos y ajustes de cuentas entre sus personeros. Se deshace de una manera semejante a la forma en que se despedazan las mafias. El grupo en el poder ha entrado a una fase de decadencia y, como lo enseña la historia, las decadencias son ingobernables. No se gobiernan a sí mismas. Menos aún, pueden aspirar razonablemente a gobernar a todos. Fuimos la voz que rompió paradigmas y barreras de Manuel J. Cloutier. La voz estridente que cimbró el régimen y que marcó un cambio de época. Fuimos la voz del maquío. Que
solamente aquel que corre gustoso a enfrentar el cambio, puede llegar a vivir en plenitud. No, ellos son viejos, están anquilosados, están reumáticos, por eso no pueden entender lo que significa cambiar. Nosotros los jóvenes sí queremos el cambio. Fuimos la voz inteligente y conciliadora de la política. La voz que anunció un PAN que llegaría al gobierno y que tendría la responsabilidad de encabezar a México. Fuimos la voz de Carlos Castillo Peraza. No soy hijo de panistas, no soy panista de invernadero. Aprendí el PAN en la calle. Soy panista como ustedes, panista silvestre, panista del engrudo, panista de la barda, panista del volante, de la casilla y de la candidatura entre los tiros de la policía. No me fui cuando fue el tiempo difícil y no llegué a la hora de las victorias fáciles. Aquí he estado con ustedes todo el tiempo. Fuimos la voz de la razón y la lucha. La voz viva de quien desde 1994 exigía un México sin mentiras y hoy sigue desenmascarando a los mentirosos. Somos la voz de Diego Fernández de Ceballos. Claro que el pueblo quiere tener a un presidente fuerte, vigoroso, honrado, que no hable a medias, que no mienta, pero quiere también un presidente justo, un presidente que se someta a la ley, un presidente que respete al pueblo. Y eso lo vamos a tener, vamos a lograr ese cambio. Fuimos la voz de cambio y de los resultados, la voz viva que llevó a una generación a cambiar a México y demostró que sí se puede. Somos la voz de Vicente Fox Quesada. Sin duda hay un reto por enfrente, un reto de comunicación y de trabajo, un reto de dejar establecido fehaciente y claramente lo que es el Partido Acción Nacional, su recia doctrina, su ideología, ese juego de valores universales que mueven almas y que mueven pueblos y que provocan gobiernos a la altura de lo que necesitamos en el país. Somos muchos más, unidos, vamos por México, lo necesitamos, lo merecemos y lo lograremos. La victoria es nuestra. Somos la voz de los resultados desde los gobiernos municipales y estatales. La voz que señala lo que se hace mal y la voz que propone nuevos caminos. Somos la voz de un México que hoy necesita más que nunca al PAN. Por ellas y ellos, por cada uno de los millones de mexicanos que más han sufrido y que más han esperado, y porque seguiremos siendo la voz de las causas justas. Somos la voz de Acción Nacional.